Digamos el tema de propiedades coligativas. Las propiedades coligativas son, o se pueden reducir a partir de los diagramas de fases que nos tienen en los anteriores. Y los diagramas de fases, ya vimos que se podían deducir de la termoquímica. Luego, esto en realidad es una derivación de lo que vimos al principio de la física. Digamos que es una aplicación de la termoquímica. Y entendemos qué propiedades coligativas hay, las propiedades coligativas anómalas, y veremos cómo aplicar la definición de propiedades coligativas a la información de masas moleculares, ¿vale? El método de masas, la definición de masas moleculares. Y una aplicación bastante interesante que es la propagación de inyectables isotónicos, ya que un inyectable debe tener ese diferente con la sangre. ¿De acuerdo? Eso me parece que no será ni de las neuronas. Y aquí nos veremos cómo hay que hacer para que sea el centro. Vale, las propiedades coligativas son características de las distribuciones diluidas, siempre distribuciones diluidas. Cuanto más diluida sea una disolución, más se va a ajustar a la teoría que vamos a ver. En las que el disolvente es volátil y el soluto no. Siempre el disolvente va a ser volátil y el soluto no volátil. Y podemos respectar su volatilidad. El valor de estas propiedades no depende de la naturaleza química del soluto, pero sí de la del disolvente. Depende de la naturaleza química del disolvente. Cada disolvente va a tener unas propiedades coligativas que muestra un valor determinado de las propiedades coligativas. Y en el caso del soluto, solamente va a depender de la cantidad de soluto, no de qué soluto sea, no de la naturaleza química del soluto, solo de esta. En lo que decíamos, tiene gran interés por la aplicación a la preparación de inyectables, que es una de las propiedades coligativas que vamos a ver en la próxima. Bueno, pues las propiedades son el descenso de la presión de vapor, el aumento de la temperatura de ebullición, el aumento higroscópico, el descenso de la temperatura de congelación, el descenso higroscópico y la presión osmótica. Esto lo debéis haber visto antes en algún sitio, no esto de las propiedades coligativas. Es una asignatura. Pues partimos de la gran fase, en este caso, cuando toman ya bases del agua, veremos que la temperatura, bueno, en la gran fase podemos leer la temperatura de congelación a la atmósfera, la temperatura normal, la temperatura normal de ebullición, y podemos leer presiones de vapor a distintas temperaturas, por ejemplo, en el punto Q. Bien, pues cuando disolvemos un soluto en agua, se produce una disminución del potencial químico en agua, y eso se traduce en un desplazamiento del diagrama de fases respecto al diagrama de fases cuando el agua sube. Ese desplazamiento no tiene por qué estar abajo, puede estar, no tiene por qué influir con esto, ¿no? Pero lo que sí ocurre es que se produce ese desplazamiento, por ejemplo, la temperatura de ebullición pasa a este valor de aquí, la temperatura de fusión disminuye y la presión de vapor disminuye. Pero vamos a llamar uno a todo lo que se refiere al disolvente y 2 a todo lo que se refiere al soluto. Bueno, pues aquí tenemos cómo hay esta variación, pasamos de temperatura de ebullición 1 a temperatura de ebullición 2, que es superior, hay un aumento, temperatura de congelación 1 pasamos a la temperatura de congelación 2, el descenso,
y la presión de vapor disminuye. Entonces vamos a ver cómo es esa disminución de la presión de vapor, cómo lo podemos cuantificar. Si hemos visto aquí, el KP es esta presión en los instantes. Presión de vapor en la agua pura, o de disolución líquido, menos presión de vapor de la disolución diluida. Y entonces, esta presión, la podemos escribir como la presión parcial del disolvente más la presión parcial del soluto. Si aplicamos la ley de Raoult, podemos escribir la presión de vapor del disolvente como la fracción molar del disolvente, del líquido, por su presión de vapor. Pero ¿cuál es la presión de vapor del soluto? Hemos dicho que el soluto es no volátil, por lo tanto la presión de vapor va a ser cero. Por lo que podemos puesto más cero. O sea, esta presión este vale cero. ¿Vale? Y ahora sustituimos aquí la fórmula del soluto, del disolvente, por 1 menos más del soluto, que es lo mismo, ¿no? Pues podemos escribir esto así, de esta manera. Hemos cambiado x sub 1 supra n por x sub 2 por 1 menos x sub 2 supra n. ¿De acuerdo? Y si ahora sustituimos este valor aquí, pues la presión de vapor de 1 se nos va con la presión de vapor de 1 y esto sale de simple. Queda la presión de vapor del disolvente por la fracción molar del soluto. Y esta fórmula nos da la magnitud del descenso de la presión de vapor. Claro, si estamos hablando de disoluciones diluidas, la fracción molar del soluto será muy pequeña, por lo que se acostumbra a utilizar, concretamente en este caso se acostumbra a utilizar la molaridad, la concentración molar, la M. El número de moles partido por kilogramo de disolución. Entonces, vamos a sustituir esta fracción molar, a ver cómo la cambiamos por la molaridad. Vale, en definición, la fracción molar de 2 será el número de moles de 2 partido por el número de moles total. El número de esa especie, el número de moles de 1 más el número de moles de 2. Como el número de moles de 2 es muy pequeño, la disolución es diluida respecto al número de moles del disolvente, pues esto lo podemos aproximar de esta manera. Y ahora vamos a hacer un truco, que es multiplicar y dividir esta expresión por 10 a la menos 3 y sustituir el número de moles del disolvente por su definición, que es masa del disolvente partido por la masa molecular del disolvente. Entonces, si nos fijamos, todo esto que está en este elipse, ¿no? Todo esto que está aquí enmarcado, es la modalidad, la explicación molar. Número de moles de soluto partido por kilogramo de disolvente. Por lo cual, esto ya está en la menos 3, que según experiencia me dividido por 1000, que sería la masa molecular del disolvente, no del soluto, por la modalidad del soluto partido por 1000. Bueno, esta es la fórmula que nos va a dar el descenso de la presión de vapor en función de la modalidad y de la masa molecular del disolvente o de la presión de vapor del disolvente. Ahora, este valor, que era la fracción molar, lo sustituimos aquí, ¿de acuerdo? Pues queda esta expresión de aquí para el descenso de la presión de vapor. Vamos a dejarlo aquí.
Seguimos teniendo unas propiedades combinatorias.